la bienvenida. Felices de estar acá en este momento, en esta tarde lluviosa, en esta tarde congestionada, que hay un poquito de transporte por todos lados, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá. Bueno, vamos a iniciar con la temática de esta noche, para que tengamos presente, pues como siempre, todos los temas que hablamos acá buscan consolarnos y brindarnos una luz, más como la doctrina espírita, la doctrina del amor y del consuelo. El día de hoy me corresponde hablar de un tema, como todos, importante, significativo, que lógicamente yo soy la primera persona que aprende y que necesita preparar esta charla, esta disertación para compartir con ustedes. Hoy el tema es el aporte del espiritismo en nuestras vidas. Si yo les preguntara a ustedes, ya acá sentaditos, con calma, alejándonos un poco del ruido de afuera de la ciudad, en una palabra me resumieran cuál ha sido el aporte del espiritismo, lo que estamos estudiando, lo que lo hemos estudiado, los que estamos empezando a conocerlo, ¿qué me podrían decir así rápidamente en voz alta una palabra? Mejoramiento. Mejoramiento. Toma de conciencia. Toma de conciencia. De pronto todas esas palabras que dijeron, las personas que nos acompañan en esta noche las habíamos pensado. Y cuando hablamos, y quiero que reflexionemos en esta noche sobre ese aporte del espiritismo en nuestras vidas, esas palabras que acabamos de nombrar y muchas otras pueden venir a nuestra mente, porque todos en algún momento hemos sabido que la doctrina espírita o el espiritismo nos ha brindado ese consuelo que hemos necesitado en algún momento, nos ha esclarecido, nos ha brindado ese momento de fe, aunque muchos a veces de pronto hemos caído, nos hemos vuelto a levantar. Pero eso es lo importante, que hoy podamos reflexionar y analizar. Sabemos que nos encontramos en un planeta de expiación y pruebas, ¿verdad? Y nosotros no sabemos, mirando esa imagen, nosotros en otra existencia que pudimos haber sido, que fuimos, quiénes éramos, porque gracias a Dios, en su infinita bondad y sabiduría, no lo recordamos. Pero sabemos que hoy nos encontramos aquí, en esta existencia, en este país, en este lugar, con nuestra familia por alguna razón. Y eso es lo que nos debemos empezar a analizar para poder entender cuál es el aporte de la doctrina espírita del espiritismo en nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros nos debemos preguntar cuál es el sentido de la vida que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que nos hace despertar, levantarnos con alegría, o a veces levantarnos con un poco de tristeza, melancolía? ¿Qué es lo que hace que sintamos esperanza en este momento? Y ahí es donde, queridos hermanos, yo los invito a que empecemos a analizar y a reflexionar cómo la doctrina espírita ha impactado en nuestras vidas y qué aporte hemos recibido de ella. Muchos de los que estamos aquí, solitos porque nuestra familia no comparte, de pronto el venir al centro espírita porque es respetuoso y no es el momento de ellos, cuando conocimos la doctrina e impactó en nuestras vidas, sabemos que hay algo que podemos rescatar, ¿verdad? Algo que nos ha ayudado y que nos mantiene y que nos ayuda y nos mantiene acá vigilantes, asistiendo al centro espírita, participando en las actividades, estudiando. Ahí la idea es que nosotros podamos seguir manteniéndonos, ¿verdad? Seguir fuertes en esa creencia y en esa lucha. Porque muchas personas, y en algún momento siento que a mí me pasó, que uno conoce la doctrina espírita y empieza a conocer, a estudiarla, los cursos, los postulados, y uno dice, uy, no, es muy difícil practicar y vivenciar la doctrina espírita. Muy difícil. Prefiero alejarme, prefiero tomar otro camino. Y ahí es donde empiezan a saltar las dudas, nos falta a veces fe, nos falta reconocer en nuestra vida y en nuestro interior qué es lo que ha ayudado a que nosotros podamos mantenernos y estar aquí. Todos los que estamos acá hemos tenido pruebas difíciles o tenemos pruebas difíciles en nuestra vida, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra familia, en nuestro trabajo, situaciones económicas, situaciones de salud, que nos han llevado a cuestionar ¿por qué estamos acá? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Y hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿Cuál es el futuro de nuestra vida? Y cuando nosotros lo miramos desde un punto de vista material, es desalentador.
¿cierto? Cuando nosotros antes de conocer la doctrina espírita y de reconocer la inmortalidad del alma, o en algunos postulados que vamos a recordar más adelante, la ley de causa y efecto, las leyes que nos rigen, la ley del progreso, la ley de evolución, es desalentador saber que simplemente vivimos una vida, una sola, porque ya nos dicen que es una sola vida, y vamos a morir, va a desencarnar, y dependiendo de nuestro comportamiento vamos a cierto lugar. Que son creencias muy respetuosas, pero que a veces en el fondo para algunos nos resultan desalentadoras. Y por eso la doctrina espírita responde a todas esas preguntas. Por eso la doctrina espírita nos regala la oportunidad de encontrar las respuestas a las dudas que tenemos. Yo quiero que me alce la mano a alguien que no haya encontrado una respuesta a una duda estudiando la doctrina espírita. Algo que diga, no, es que eso no lo han podido responder desde la parte científica, filosófica o moral del espiritismo. Ninguna, ¿verdad? Y no es el objeto que suene presuntuoso decir, ay, es que todo lo podemos saber o conocer, no. Es el entender para poder vivenciar de la mejor manera. Es el entender y comprender por qué pasamos por ciertas situaciones que son a veces tan difíciles de asimilar para poder responder de la mejor forma con nuestras acciones y nuestros pensamientos y nuestras palabras. Hace 8 días, Johnny, en su disertación, nos recordaba la concepción general que podemos encontrar de la doctrina espírita. Y aquí quiero volver a compartirla, resaltando 3 palabras fundamentales que las hemos escuchado muchas veces. Y nos recuerdan en el libro de los espíritus que el espiritismo es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Cuando una persona desconoce todo lo relacionado con espíritus y empieza a estudiar y a entender el espiritismo, a veces esa concepción le parece muy científica, ¿verdad? Porque nos hablan de esa parte de ciencia, por eso esa palabra se ha resaltado. Pero nos dice más adelante, es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. ¿A quién no le gustaba la filosofía en el colegio? Todos nos reímos porque nos parecía aburrida, ¿verdad? Y me pasa. Yo ojalá la profe que me dio filosofía cuando estaba, no esté escuchando, me vaya, pero me pasaba porque nos parecía aburrido. Esas personas que decían, pero ¿por qué se pusieron a pensar qué iban a hacer? Que yo no sé qué van a hacer, que conocen, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Después de todo este tiempo, reconocemos esa filosofía como esa disciplina trascendental en nuestra vida, porque es la que nos lleva a cuestionarnos. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos cuestionamos? Estamos buscando ¿qué? Respuestas. ¿Por qué sufro? ¿Por qué se van los seres que amo? ¿Por qué si soy una buena persona me pasan cosas tan difíciles? Que a veces, desde otras doctrinas, otras religiones, no nos responden o no nos dan una explicación. Por eso, esta doctrina de amor que nos da ese consuelo permite que la analicemos desde una óptica filosófica, porque nos permite entender por qué estamos acá, qué estamos haciendo, qué va a pasar si no actuamos de buena manera, qué va a pasar si actuamos de buena manera y hasta dónde vamos a llegar. Eso es maravilloso, que a veces nos cuesta entender, pero es maravilloso tener esa respuesta. Y más adelante, como ciencia práctica consiste en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus, algo que a veces desconocemos y cuando empezamos a estudiar se nos hace tan natural, pero que para personas que están conociendo la doctrina o que no la conocen les parece algo escalofriante, difícil, porque sabemos que es un tema que requiere estudio y es totalmente comprensible, ¿sí? Entonces también ahí es donde podemos analizar y entender la importancia de estudiar. Porque cuando nos hablan a nosotros de espiritismo, la primera vez que escuchamos esa palabra la relacionamos con cosas de ultratumbo, ¿cierto? Algo paranormal. Entonces, a todos nos ha pasado. ¿Hacia dónde es que usted va? Y yo voy a un centro espírita. Pero eso es de Jesús. ¿Y allá qué hace? ¿Cuándo puedo ir a mirar a ver qué hace? Con esa curiosidad. Pero entonces cuando estudiamos y entendemos esas relaciones con los espíritus que nos da Dios, la oportunidad de esa comunicabilidad con los espíritus, de entender, de recibir todos esos mensajes maravillosos que atrás podemos encontrar en la librería, en la psicografía, esa facultad que nos ha permitido entender tantas cosas, encontramos ese consuelo.
Y continúan diciendo, como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones. Es decir, nos habla del aspecto moral, que es muy importante, como los anteriores en nuestra vida, porque es lo que necesitamos en este momento. Nuestro planeta, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra familia requiere de ese desarrollo y ese aprendizaje moral. Y es ahí donde podemos entender que nosotros somos espíritus individuales. Todos, cada uno de los que estamos acá sentaditos, cuando nos vemos a un espejo, nos reconocemos como seres corporales, sabemos que somos únicos, que lo que nosotros como espíritus únicos estamos cultivando en esta existencia es lo que vamos a recoger más adelante en otra encarnación, ¿verdad? Que nosotros como espíritus individuales tenemos ese libre albedrío en el que Dios nos permite decidir. Y de acuerdo a esas decisiones, recibimos lo que merecemos, no a manera de castigo, sino de aprendizaje, de lección. Acá los que son papás, cuando han tenido que corregir a sus hijos, sienten algo por dentro que no quisieran verlos sufrir, ¿cierto? Pero reconocen que es necesario establecer esa sanción, esa lección para que el hijo aprenda que eso no se hace o que no es por esa forma como se pueden solucionar las cosas. Si ustedes que son papás o tenemos niños a nuestro cargo, sobrinos, sentimos ese amor, imagínense Dios con nosotros, cómo nos ama y cómo nos ha regalado esa oportunidad. Entonces, como espíritus individuales está en nosotros decidir. No dependemos de los demás. Es que mi esposa, es que mi mamá, es que mi hijo, es que mi compañero. Es algo que debemos reflexionar esta noche. Para reconocer esa trascendencia de la doctrina espírita en nuestra vida es empezar por nosotros mismos como espíritus individuales. Reconociéndonos que tenemos falencias, reconociéndonos que tenemos tendencias del ayer. A veces no sabemos por qué nos da rabia, coraje, mal genio, orgullo y ciertas otras situaciones o tendencias que a veces no entendemos porque sabemos que hay tendencias del ayer y eso también nos permite reconocer y estudiar la doctrina. Pero ¿qué es lo que nos regala también la doctrina? Es el conocimiento de entender que hay una ley de progreso. Que muchos de nosotros estamos como ese frijolito, hasta ahora empezando, para empezar a crecer y a mostrar esos frutos. Pero que tenemos esa oportunidad y el único destino que nos depara es ser perfectibles, crecer, evolucionar. Y esa es una ley que nos da aliento y nos da consuelo y esperanza, porque no vamos a quedarnos como somos, como espíritu, ¿no? Eso nos da el consuelo de entender que esa persona que lastima, que ultraja, ese hijo o esa hija que se encuentran en situaciones dolorosas, caídas en los vicios, ese padre, esa madre, va a encontrar una ruta y el único destino que espera es progresar. ¿Por qué? Porque es una condición de la naturaleza humana. Es una condición de la naturaleza humana. Nadie puede oponerse a ello. Es decir, todos los que estamos aquí, sí o sí, vamos a crecer, a progresar espiritualmente, a evolucionar en nuestras virtudes. Es una fuerza viva que las malas leyes pueden retardar, pero no extinguir. En el libro de los Espíritus, en la pregunta 781, en el apartado A. Es decir, hay situaciones en las que nosotros caemos y tomamos malas decisiones. Hay leyes que a veces no permitimos que rijan nuestra vida, las buenas leyes, y nos vamos por el camino equivocado. Eso lo que va a hacer es retardar nuestro progreso, pero no va a extinguirlo. Es muy importante que eso, yo sé que lo hemos escuchado tantas veces, pero a veces cuando tenemos situaciones de dolor, de sufrimiento, cuando nos sentimos sin aliento, ahí tenemos que entender que esa ley de progreso es la que nos permite alentarnos y encontrar esa esperanza. Y más que en nosotros mismos, en los demás, en los seres que amamos. Y hay dos postulados súper importantes como todos, que nos permiten
encontrar a través de esta imagen? ¿Cuáles podrían ser? Causa de Muy bien, Lili. Ley de causa y efecto. Todo lo que yo haga a los demás, a mí mismo, va a tener una consecuencia. Y ese es otro postulado maravilloso de la doctrina, que nos permite entender las situaciones que vivimos. ¿Por qué hay muchas personas que se apartan de Dios? Porque dicen, soy una buena persona, actúo bien, y desencarna un ser amado, como mi madre, mi hermano, en una situación de violencia. ¿Por qué pasan esas cosas si yo esperaba vivenciar o vivir con esa persona? O nada más películas que hemos visto como la de Robin Williams, Más allá de los sueños. Él va con su familia, sus hijos fallecen en un accidente, su esposa queda muy mal y con el tiempo la esposa no resiste ese dolor y se suicida. Una persona como él, si no tiene esa fe, esa fortaleza, ese conocimiento, o una de dos, o deja de creer en Dios y dice no resisto esta prueba, o toma una decisión equivocada igual que la esposa. Y él desencarna y pasa por una serie de situaciones para ir a encontrarse nuevamente en el plano espiritual con su esposa y con sus hijos. Y muchas de las personas que conocemos, hasta nosotros mismos hemos vivido situaciones así de dolorosas. Y muchas personas dicen, hay una persona muy cercana que, compañera de trabajo, que perdió sus papás durante la pandemia. Y ella me decía, Astrid, eran los mejores papás del mundo y yo era la mejor hija del mundo con ellos. No entiendo por qué tuvieron que partir los dos, porque fue uno en un mes y el otro a los 2 meses. Y esa mujer entró en una rebeldía con Dios, que era totalmente comprensible hasta cierto punto, pero luego, pues lógicamente hablamos mucho, y ya con el tiempo, digamos, pero hay situaciones como esas que marcan a una persona. Y que si no tenemos ese conocimiento y entendemos y podemos estudiarlo, va a ser muy difícil afrontarlo. Por eso es importante que nosotros, los que estamos acá estudiando, conociendo, podamos compartirlo con los demás. No es a convertir a nadie, es a brindar ese consuelo, ¿cierto? Hay muchas personas que yo conozco que han venido al centro espírita en una situación dolorosa, buscan consuelo, y no bueno porque tal vez encontraron ese consuelo y no necesitan más por el momento, pero en algo se aportó, algo quedó allí. Esa ley de causa y efecto nos permite entender ese tipo de situaciones. Y lógicamente está arraigado o relacionado con la reencarnación, las existencias que vivimos, las situaciones que vivimos en cada existencia son las que nos permiten encontrar y recoger de todo lo que hemos sembrado. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender, cuando logramos conocer, estudiar la doctrina, que el espiritismo llegó a prestar ese auxilio en el proceso de transformación moral de la humanidad. La doctrina espírita, así como nosotros podemos vivenciarla en nuestra vida, con nuestros pensamientos, nuestras palabras, podemos replicarla y entender qué es ese auxilio que en este momento el mundo, nuestro planeta, nuestra familia requiere para encontrar esa transformación moral. ¿Por qué? Porque estamos decayendo. Porque a veces sentimos que estamos en un lugar equivocado, que vamos en vía contraria, cuando actuamos con bondad, cuando actuamos en bien. Y entonces es ahí donde aparece la doctrina, el consolador, para darnos esa oportunidad. Y somos nosotros los responsables de entender. ¿Por qué? Porque nos recuerdan a través de la educación y reconociendo que nosotros cuando nuestros papás nos ponían a estudiar, decían que el estudio es muy importante. Prepárese mi hijo, prepárese mi hija, porque eso es lo único que yo le puedo dejar, dicen los papás. Y les decimos todavía a los hijos eso. Y sabemos que es importante prepararnos para ser buenos profesionales. Pero es importante también reconocer esa educación del espíritu, que con el tiempo y a través de la historia, el hombre ha reconocido esa educación como algo trascendental, porque antes era solo relacionado con la parte material. Esa educación del espíritu que hoy hablamos, de esa inteligencia emocional, de educar las emociones, pero esa educación del espíritu que permite esa regeneración de nosotros como seres humanos y que nosotros podemos replicar en la sociedad.
Nosotros, los que estamos aquí, no hablemos de los que están afuera, los que estamos en este momento, replicamos a través de pensamientos, de palabras y de acciones lo que somos ante los demás. Haciendo una fila, esperando un turno, en un restaurante. Somos lo que replicamos en la sociedad a través de nuestras palabras. ¿Por qué? Porque ya que al permitir el conocimiento de la realidad espiritual, es decir, cuando reconocemos que necesitamos educarnos espiritualmente, somos capaces de entender esas potencialidades divinas y esa finalidad superior en la tierra, nos sentimos motivados y orientados para hacer adecuadamente esos cambios que necesitamos. ¿Qué necesitamos cambiar nosotros ahorita en este momento donde estamos? ¿Nada? ¿Qué necesitamos? Por lo menos así empieza por tener mucha paciencia y más disciplina. ¿Sí? ¿Qué más? Muchas cosas. Muchas, pero dígame una. Nuestros pensamientos. La reforma de nuestros pensamientos, el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la rabia, tantas situaciones, tendencias que tenemos, que reconocemos y otras que todavía no las conocemos porque todavía no nos hemos descubierto, digámoslo así, pero son cambios que necesitamos realizar. ¿Por qué? Porque esa es la forma como vamos a educarnos y como vamos a lograr entender la forma de la vivencia espírita. ¿Por qué? Porque Juana de Ángeles nos recuerda en el libro Plenitud que cuando tenemos esos cambios, miren como esa planta que nace en medio de ese cemento, que toma tiempo, así es como nosotros decimos, necesitamos esa paciencia, esa disciplina, nos recuerda que cada victoria conseguida se convierte en un perfeccionamiento de la forma de vencer. Miren esa frase tan linda. Cada victoria conseguida se convierte en un perfeccionamiento de la forma de vencer. Y cada derrota, porque todos nos hemos sentido derrotados, todos nos hemos caído alguna vez, nos enseña la manera como no se debe enfrentar la lucha. Es decir, cuando nos hemos equivocado, cuando nos hemos sentido derrotados, es que nos muestra una forma como no debemos enfrentar la situación. No es que somos perdedores, porque a veces nos pasa eso, sino es reconocer que por ahí no era, sino era por el contrario, buscar otra solución u otro camino. ¿Por qué? Porque en las leyes morales, Rodolfo Canigares, en este libro maravilloso, nos dice: Dios desea que todos tengan el merecimiento del progreso moral y de la dicha a la que se destina. Por eso, al lado de los medios que les pone al alcance para esclarecerlos y atraerlos hacia sí, les concede la relativa libertad para que realicen a través de su propio esfuerzo ese sublime desiderato. Es decir, esa derrota que a veces sentimos que está pasando, que nos levantamos, esa tendencia por la cual estamos luchando, de pronto esa falta de paciencia, esa falta de disciplina, ese orgullo, ese egoísmo, esa vanidad de la que hablábamos, es una lucha constante que va y que nos permite entender que tenemos ese libre albedrío y que ejercitamos nuestra voluntad. Cuando yo tengo voluntad, soy capaz de lograr cualquier cosa. Cuando yo soy capaz de dominar esos deseos que tengo en este momento, de hacer algo en contra de alguien que me lastimó y se dio la oportunidad, es la voluntad de hacer el bien, respetar a mi prójimo y de ejercitar la caridad, ahí donde estoy efectivamente desarrollando y llegando a ese merecimiento de ese progreso moral. Eso es lo que nos enseña y nos permite la doctrina espírita en nuestras vidas. Entender por qué yo puedo brindar y hacer el bien a los demás. ¿Por qué puedo ayudar y servir a los demás? Porque sabemos que ese trabajo de transformarnos es difícil. Imagínense cuántas existencias llevaremos. Todavía nos sentimos a veces un poco muy orgullosos, o a veces nos cuesta ser humildes. Ese trabajo de transformación interior para mejorar proviene de la identificación mediante la utilización de los instrumentos del propio amor.
Es decir, ya lo hemos hablado, el conocernos a nosotros mismos, el amarnos y reconocernos como esos seres que vamos a perfeccionarnos. Y nos amamos y nos reconocemos como somos. Pero nos amamos tanto que sabemos que es necesario transformarnos. No nos amamos tanto de que yo soy así, así me quedo. No nos amamos tanto de que yo espero una existencia, igual no me vamos a tocar. ¿Cierto? Porque a veces, cuando yo hablo con personas que no conocen la doctrina, dicen, ay, pero yo no me acuerdo qué voy a hacer, qué hice. ¿Sí? La persona lo dice desde su punto de vista muy material y muy inmediato, pero es respetable también. Entonces, nos dice la utilización de los instrumentos del propio amor, de la estima al prójimo, es decir, de qué manera, cuando yo soy capaz de amarme a mí mismo, reflejo ese amor a los demás. Ninguna persona que no se ame a mí misma en algo no es capaz de reflejar ese amor a los demás. Y si lo hace, no lo hace con sinceridad. ¿Sí? A veces pasa eso. De la oración, que estimula la capacidad de discernimiento, de la relajación, que libera las tensiones, de la meditación, que facilita el crecimiento interior. Es ese párrafo que nos da los tips para desarrollarnos, educarnos espiritualmente. Lo encontramos en el libro de Eduardo Pereira Franco, psicografiado por él, como autora Juana de Ángeles, que se llama Ser Consciente, donde nos regalan esas pautas para lograr educarnos en la parte espiritual, en esa parte que necesitamos, en esa transformación moral. Y nos dice ese amor propio, amor al prójimo, la oración, la relajación, la meditación. Cuando nosotros empezamos por alguna de ellas, unas van concatenadas con las otras, empezamos a evidenciar esos cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Juana de Ángeles nos recuerda que el hombre renace para ser libre a fin de poder crecer y alcanzar su objetivo superior, que es la realización plena. Es decir, anteriormente podemos hablar y decir que tenemos esa oportunidad a nuestro alrededor de compartir con los demás y de renacer en medio del libre albedrío. Para esto, y hoy cuando yo hacía la invitación a la conferencia, o ahorita en la segunda invitación, bueno, en alguna de las dos, yo escribí que de qué manera podíamos reflexionar sobre cómo yo, a través de la doctrina espírita, puedo impactar en mi vida, o puedo vivenciar la doctrina y qué puedo tomar de ella para mi vida, y cómo lo hago con los demás. Y cuando yo quería preparar la charla, me venía una historia muy linda que le cuento a mis estudiantes más grandes. La historia nos habla de una vez que iba un profesor con su estudiante adolescente y tenían que pasar, digámoslo así, por un camino largo, lleno de árboles, porque iban de un lugar a otro. Tanto el profesor como el estudiante tenían buenos recursos. E iban caminando una vez los dos hablando, cuando el estudiante le dice al profesor, profe, mire esos zapatos viejos, tirados allá aquí vemos al pie de ese árbol. ¿Usted se ha dado cuenta que cada vez que pasamos vemos esos zapatos allí? Entonces el profe le dice sí, y se acercan a mirarlos, y eran los zapatos con unas botas bastante usadas, un poco maltratadas, y el chico le dice al profesor, al profe le dice, bueno, eso debe ser de alguien por acá cercano, de algún campesino, de alguna persona que labora la tierra. Y el chico le dice al profesor, profe, ¿por qué no le hacemos una broma y le escondemos los zapatos? Y el profe se queda mirándolo y le dice, en vez de hacerle una broma, vamos a hacerlo sentir feliz. ¿Por qué no sacamos unos billetes y unas monedas y le colocamos cada billete y una moneda en cada uno de los zapatos? Y entonces lo hacen. El estudiante se queda como pensando, hubiese sido mejor escondérselos para molestar. Pero lo hacen y van y se esconden. El profe lo lleva y se esconden allá detrás de otro arbolito. Cuando, después de unos minutos, viene el señor a recoger sus zapatos. Y efectivamente era un señor que labraba la tierra, venía descalzo, muy cansado y agotado,
y al ponerse sus zapatos encuentra unas monedas en los billetes. Y él se queda mirando hacia todos los lados cómo pudo haber sido. Y se coloca sus zapatos. Cuando mira al otro encuentra más billetes y más monedas. Y no lo puede creer y mira hacia arriba a ver si de pronto alguien y se coloca sus zapatos. Coge el dinero y se arrodilla a darle gracias a Dios por lo que ha recibido, contando en su oración que su esposa estaba enfermo y que su hijo no había podido ir a estudiar un par de veces porque no tenía recursos. En ese momento, el joven siente una gran conmoción, se le ponen sus ojos aguados y le dice al profe, gracias por esta lección, porque vale más dar que recibir. Y esa es una lección que para ese joven jamás olvidará. Y así a veces nos pasa en nuestra vida. Vamos por la vida y nosotros miramos si somos el profesor o el estudiante, donde a veces queremos hacer picardías por ahí con las personas, no solamente en el sentido de las bromas, sino en la forma como los demás se portan con nosotros. O a veces podemos ser ejemplos para los demás en la forma como nos comportamos. Y recordamos también, continuando con este legado de tips para poder vivenciar la doctrina espírita en nuestras vidas y tener y reconocer ese aporte, que la manera más agradable de adorar a Dios es elevar el pensamiento hacia Él, por medio del culto al bien y del amor al prójimo, como lo veíamos en la historia. ¿De qué manera yo hago el culto al bien? Sabemos que en el Evangelio, según el Espiritismo, hay un Evangelio maravilloso, un capítulo maravilloso que se llama El hombre de bien. Y ahí nos despliegan todo, súper explicado, yo sé que lo hemos leído y estudiado muchas veces, de qué manera nosotros podemos hacer ese culto al bien. De qué manera podemos desarrollar esas virtudes con los demás. Y efectivamente, como consecuencia, ese amor al prójimo. Cuando nosotros tenemos esas situaciones de dolor, de desespero, de angustia, sabemos que la manera más agradable es encontrar esa forma de orar y elevar ese pensamiento. O cuántos a veces nos acostamos, ay, me da pereza hacer la oración, voy a poner a ver la novela, la serie, la película y más tarde nos quedamos dormidos. Cuando estamos en una situación dolorosa, en una situación angustiosa, ahí nos acordamos de orar. Yo sé que no nos pasa a nosotros, pero es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, en las leyes morales de la vida, Juana de Ángeles nos habla, en ese libro lindo, de cuál es la ley más importante que nosotros debemos practicar y que ya la vimos y la hemos hablado muchísimas veces. Esa ley del amor en acción. Y siempre hemos dicho que hay seres en nuestra vida que tenemos en esta existencia que amamos completamente y que daríamos la vida por esas personas. Esa invitación es a que veamos a los demás con el rostro como si fueran esos seres que tanto amamos. ¿Por qué? Porque el amor nos recuerda y nos hace entender la importancia de la humildad. Esta es una virtud que cuando nosotros somos capaces de reconocerla, esa humildad, somos capaces de entender la importancia de hacer el bien a los demás. Somos capaces de entender el desarrollo y la promoción de esa caridad como la entendía Jesús. Y Jason Camargo en el libro La educación de los sentimientos nos dice: quien es humilde está en permanente renovación en dirección al bien, acepta los cambios necesarios, humildad en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. ¿Por qué la humildad es necesaria? Porque reconozco que necesito cambiar. Es todo lo contrario al orgullo. Por eso cuando el orgullo lleva nuestras vidas, nos es muy difícil aceptar que necesitamos cambiar. ¿Qué pasa con los adolescentes cuando los papás les dan consejos? ¿Los aceptan de una? ¿O cuando nosotros fuimos adolescentes? No, ¿cierto? ¿Por qué? Les molesta, porque creen que esa es su forma, esa es su vida. Nadie se puede meter en mi vida, yo tomo mis decisiones.
porque es una etapa normal también que conocemos de ese proceso, pero es un ejemplo donde a veces se vivencias ¿cómo se dice? No, se me escapa la palabra. Cuando son altaneros. Altanería. La altanería a veces, el orgullo, porque creo que soy el dueño del mundo. A todos nos pasó cuando fuimos adolescentes. Todos lo saben. Todos lo sabemos, yo sé cómo hago las cosas, mamá, por favor, no den mi opinión. Y efectivamente, a veces los papás quieren sobreproteger, pero a veces es necesario que los hijos escuchen esos consejos. Ahí es un ejemplo cuando nos falta esa humildad de reconocer que necesitamos entender que hay cambios en nuestra vida necesarios. Y desafortunadamente, ya cuando somos adultos, pues cuando el dolor llega a nuestras vidas es la forma como cambiamos, ¿verdad? Y ese cambio que hacemos lo realizamos en silencio y sin ostentación. Es decir, cuando estamos mejorando, fortaleciendo esas virtudes, luchando contra esas tendencias, hacemos nuestro cambio en silencio, sin ostentar. Porque a veces hacemos una obra, algo bueno en nuestra familia, y duramos todo el día recordándose a la persona que le hicimos. Y entonces ahí es como difícil mantener esa humildad, ¿cierto? Es muy importante que eso lo tengamos en cuenta. Entonces, queridos hermanos, la finalidad del espiritismo, la doctrina que estamos ahorita estudiando, conociendo, que vivenciamos, que hemos elegido el camino para seguir, es llevarnos a la comprensión que mediante el amor y la verdad, el hombre alcanzará su mejoramiento moral y un camino más corto al perfeccionamiento como espíritu. Ese primer párrafo es fundamental, entender que es el amor y la verdad. ¿Qué representa la verdad? El estudio, el vigilar, el estar en constante conocimiento, leyendo, aprendiendo. Por eso nos encontramos aquí. Y es esa oportunidad que tenemos para mejorarnos moralmente, porque es un camino, digámoslo, más corto, si mantenemos esas leyes, en esa actitud de amor, en esa caridad. Al demostrar preponderancia de la naturaleza espiritual sobre lo material. Esa es una respuesta maravillosa, porque hoy en día a veces todo se vive en la función de la materialidad, y cuando todo lo ponemos en la materialidad y no tenemos algo material, decaemos, nos dejamos llevar, nos abatimos, y sabemos que la materialidad es importante para nuestra vida, pero no es poner nuestra vida en función de ello. Por eso la doctrina espírita nos da esa luz, que es la parte espiritual, el espíritu, lo primordial, que requiere el aspecto material, pero que no es vivir en función de ello. El espiritismo está llamado a desterrar ese materialismo, tanto en costumbres como en ideologías, en que el hombre de la tierra se debate. Tantas ideologías que vemos hoy en día, tantos pensamientos, donde solo habla de esa parte material, es lo que conlleva a mucho desconocimiento, a mucha ignorancia, y a veces se creen cosas que no son. Por eso pasan tantas situaciones a nuestro alrededor. Y esta frase maravillosa de Manuel: el espiritismo es doctrina de consuelo, lo que hablábamos al principio, esperanza y caridad para la humanidad sufriente y extraviada. Nosotros nos hemos sentido extraviados alguna vez. Nosotros hemos sufrido alguna situación difícil alguna vez. Indicándole, es decir, a nosotros, el camino hacia la vida futura y hacia los mundos superiores en los cuales reina el amor, la justicia y la fraternidad. ¿Quién no quisiera vivir en un lugar donde solo reinara el amor, la justicia y la fraternidad? Y nosotros decimos, no, eso es imposible. Siempre hay algo que debe pasar. Pues la doctrina nos habla de esa pluralidad de mundos, ¿verdad? De mundos habitados. Y ahí nos muestran de esos mundos felices, donde solo el amor, la justicia, la caridad y la fraternidad son el destino que nos espera. Vamos a ver un videíto, pero toca que lo miren porque el sonido no tiene, porque es solo la interpretación, y de ahí les voy a hacer unas preguntas.
Así que abran los ojos los que estaban así como muy concentrados. Yo no sé si ya lo hemos visto, pero es un video que me encanta y yo sé que si lo vimos, pues lo recordamos y vamos a hacer unas preguntitas de ahí. ¿Sí? Ay, no lo están viendo en este momento, perdón. Espérenme un momento, porque me toca verificar. Es un video corto de 2 minutos y yo quiero que reflexionemos algo a partir de él, que sí nos lleva a la reflexión. Ahora sí. ¿Listo? Sí, lo vemos bien, ¿cierto? Vamos a hacer acá de pronto. Está buena, está buena. Ah, explica, por favor. Veamos las actitudes del muchacho en cada situación y cómo lo observan los demás. Cómo lo ven los demás y cómo se ve él a él mismo. ¿Qué pasa cuando él actúa todos los días así de esa manera? Miren la gente que lo critica de una manera, cómo reacciona. Bueno, este video es muy lindo y me gusta compartirlo. Lo podemos compartir. Yo sé que lo vimos, bueno, el sonido de musiquita así de fondo suavecito porque hablan en otro idioma, pero ahí nos da la oportunidad de analizar muchas cosas. ¿Qué podemos analizar de ahí? Primero, un ejemplo, esa persona tiene muchos recursos. No. Igual que nosotros, o a veces en otras condiciones diferentes a nosotros. Esa persona, desde que se levanta, ¿qué pasa si nosotros vamos para el trabajo? Dígame la verdad, si vamos para el trabajo y nos cae un chorro de agua. ¿Qué hacemos? Nos reímos, nos da rabia, ¿sí o no? Ahí, desde ahí, ese es el ejemplo que a mí me daría mal que yo vaya vestida con agua y yo sigo derecho, me seco, reniego. Él mira con esa agua que puede hacer, coloca la materita a un lado. Desde esa acción tan sencilla,
¿cierto? Que la matica estaba muerta ya. Que la matica estaba muerta, exacto. Y él todos los días que sale va mirando como que dice esa matica. Y al final pasa una imagen linda de ahí. ¿Qué otra cosa sucede? Algo que me impacta. Él le regala los maduros a la señora, a la vecina. Y él va y le dice, oiga, soy yo el que le traje los maduros. No. Se los deja. Lo que hablábamos, anónimo, sin ostentar una acción en el bien. Que a veces nos gusta recordar lo que hacemos. Y eso no está mal, pero no está tampoco bien. No hay necesidad. Y ese video para mí tiene muchísimas enseñanzas más, ¿cierto? Él es capaz de ayudar. Y miren los demás, cuando lo miran y le hacen así. ¿Qué quiere decir eso? Están empezando Oh, ¿para qué les da plata si se la van a gastar en otra cosa? ¿Por qué los ayuda si ellos pueden trabajar? ¿Cuántas veces nosotros lo hemos pensado o nos lo han dicho? ¿Sí? Esas son reflexiones para que nos llevemos. Que nosotros, y la doctrina es esa oportunidad, ese derrotero que tenemos, ese camino para ver y actuar como este joven lo hace, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Vive solo y al final se acuesta solo? No, las personas que lo rodean, la señora a la que le ayuda a llevar su carro del trabajo, el perrito con el que comparte algo de alimento, se queda con él. Si a nosotros se nos acerca un perro y tenemos mucha hambre, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Estoy dando un ejemplo hipotético porque eso no nos pasa, puede pasar. Entonces, esa es la invitación a que nosotros tengamos presente el espiritismo como esa doctrina revelada por los espíritus superiores, que tiene un objetivo primordial en nuestro planeta, que es revivir e implantar el cristianismo puro con todas sus consecuencias morales, sociales. Por tanto, está llamado a unificar todas las conciencias y corazones alrededor del Evangelio de Jesús. No sabemos si ese joven que acabamos de ver el video de qué religión es, pero nos da un claro ejemplo de lo que Jesús haría a través de sus acciones, por lo que tiene, por lo poco o mucho que tiene. Yo siempre oraba también. Que hace oración, hacía oración, se mantenía en oración, compartía, se sentía feliz. Y logró transformar, porque la señora que le ayudaba con la carreta terminó. Transformó, empezando por la planta, a la nena cuando la ve vestida de uniforme, es emocionante para él. Y no contaba con mucho dinero. Y es ahí en esas cosas tan sencillas que nosotros podemos hacer en nuestra vida. Porque a veces cuando estudiamos tanto y vemos esos grandes líderes y esas grandes personas que nos han permitido lógicamente conocer ese ejemplo de doctrina, nos parece muy difícil. Pero cuando somos capaces de entender algo como esa situación, que ese video que acabamos de ver, lo podemos entender de la mejor manera. Por eso, para terminar, queridos hermanos, que nos llevemos a esta reflexión, la misión divina del espiritismo es la iluminación de los sentimientos en la sagrada memoria de las características morales del hombre. Eso es lo que podemos resaltar del espiritismo en nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe qué necesita, qué requiere, por qué nos encontramos acá. Y es esa iluminación en todo lo que hacemos, lo que decidimos, lo que pensamos. Porque sabemos que hay unas leyes, hay unos postulados que nos rigen. Y que lo único es mejorar. Mejorar, empezando por cosas tan sencillas como las que acabamos de ver, para lograr lo que queremos ser. No tenemos que esperar a tener, no tenemos que esperar a amanecer ganándonos la lotería o amanecer con un trabajo excelente o bueno, una serie de cosas que a veces esperamos para empezar a cambiar. Entonces esa es la invitación de esta noche, con esta frase maravillosa de Manuel, a través de Francisco Carpio, yo sabía que nos regalan el Consolador. Los invito entonces a que nos dispongamos a hacer la oración, sentaditos,